Deuteronomio, capítulo 27 del libro de Deuteronomio. Capítulo 27. ¿Recuerdan qué significa Deuteronomio? Eso, era boy, dirían en inglés. Eso es. ¿Qué significa Deuteronomio? Apúntenle ahí observaciones que me llamó la atención. Deuteronomio significa segunda ley. ¿Qué quiere decir? Ya habiéndolo visto desde el principio como una reafirmación de la ley. Porque no era una segunda ley, sino se estaba reafirmando lo que ya se había escrito. ¿Sí? Pero eso quiere decir como segunda ley. Y ahora que estamos viendo Deuteronomio como segunda ley o reafirmación de la ley, precisamente este capítulo va a tratar de esto. Vamos a leer un poco, vamos a poner en manos de Dios este tiempo y que Dios nos guíe y nos hable para edificación de sus hijos, de su familia, aquí en Calvary Chapel Querétaro. Leemos así. Ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo: guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Y el día que pases el Jordán a la tierra, y el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley. Cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. Cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal y las revocarás con cal. Y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedra. No alzarás sobre ellas instrumento de hierro. De piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios y ofrecerás sobre él holocausto a Jehová tu Dios. Y sacrificarás ofrendas de paz y comerás allí y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. Y escribirás muy claramente en las piedras de todas las palabras de esta ley. Y Moisés con los sacerdotes levitas habló a todo Israel diciendo: guarda silencio y escucha, oh Israel. Hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Amén. Oramos. Y Señor, te doy gracias nuevamente por este tiempo de reunión, que nos permite estar juntos, Señor, libremente, Padre, y bien, en buenas condiciones, Señor, pidiéndote nuevamente por los hermanos, Señor, que no solamente ahí, sino en Israel, en Palestina, en Ucrania, en Rusia, porque en todos lados tienes pueblos, Señor, están padeciendo y se están doliendo por lo que está sucediendo ahora en el mundo, Señor. Pero te doy gracias porque podemos hoy reunirnos y también pedir por ellos, recordarlos y recordar que eres Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente y estás con cada uno en cualquier lugar, Padre. Guárdeles y guárdanos y háblanos, Señor, claramente. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, ya espero que todos tengan su hojita y los que no, pues que tengan su libreta, su pluma. Tenemos plumas todavía para estar apuntando. Eh, Les decía que el tema de hoy va a llevarnos como a recordar un poquito en general qué es lo que tenemos que hacer con la palabra de Dios. En este caso, Deuteronomio significa la segunda ley, pero significa más prácticamente la reafirmación de la ley. Y aquí nuevamente está diciendo Moisés en este pasaje que acabamos de leer, el hecho de que ahora que entres al lugar que yo les prometí, al lugar que fluye leche y miel. Y dice, ¿qué significa que fluye leche y miel? Sí saben qué significa que fluye leche y miel. Que era muy buena tierra, ¿no? Que era muy buen lugar para los animales, para la siembra, para todo. O sea, era muy buen lugar, sigue siendo muy buen lugar. Israel, el pueblo de Israel lo ha hecho todavía mejor, aún mejor, al paso de los siglos y de los últimos años.
Y saben que también de ese pueblo ha salido mucha gente, por ejemplo, muchos premios Nobel y demás, ¿no? De Israel. Digo pueblo, pero obviamente es una nación nuevamente conformada desde 1948, que se les dio nuevamente el reconocimiento como nación, pero se incrementaron los conflictos entre los países allá, como lo que está pasando ahora, que no es entre países la lucha o la pelea que sucede el día de hoy, es entre Israel y los terroristas que están queriendo atacar a Israel. Sí sabían eso, ¿no? Porque hay quienes se quedan con la idea de que es Israel contra Palestina y no es contra Palestina, es contra los terroristas que están ahí actuando. Y eh, pero antes de entrar ahí, ese lugar fluye leche y miel, es un lugar muy bueno, sigue siendo un lugar estratégico. Dios se lo quiso dar a Israel porque eran el pueblo elegido de ellos. Y les está ordenando en esta primera parte del capítulo 27 que después de que hagan lo que vimos en el capítulo anterior, capítulo 26, ¿qué era? Guardar las primicias y los diezmos, cómo los tenían que distribuir, pero que lo vimos en nosotros ahora en nuestra vida, es el cómo ser aquellas ofrendas o sacrificios agradables a Dios, ¿no? Pero después de que ellos juntaban las primicias primeritas, diríamos, ¿no? Las primicias primeritas. O sea, cuando entramos y encontramos todo lo que hay, voy a tomar de ahí a una canasta y se lo voy a llevar a los sacerdotes como agradecimiento a Dios de que me permitió llegar por fin a este lugar, ¿sí? Al lugar de Canaán, el lugar donde fluye leche y miel. Pero también dice, tienes que tener cuidado de los diezmos, mantenerlos. Dice, el tercer año de diezmos es para el extranjero, para las viudas, para los huérfanos, para aquellos que estaban en necesidad, ¿no? Recuerdan que el capítulo todavía anterior a ese hablaban acerca de que cuando tú siembres y quede algo, no sacudas el árbol hasta el último y busques el último fruto, no, deja por ahí algo para que la gente necesitada vaya y tome. Ahora, la gente necesitada del pueblo de Dios. Todo eso nos tiene que hacer ruido, porque siempre se ha conformado a diferentes personas y con diferentes situaciones en la vida. Y Jesús lo dijo en su momento, siempre habrá pobres con nosotros. Vamos a hacer lo correcto, ¿no? Entonces, es bueno ayudarlos, por supuesto, ¿sí? Pero el hacerlo con un corazón correcto también. Y de ahí es donde llegamos ahora acá, a este lugar, al capítulo 27, donde dice el versículo 1, que guardaremos todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Esto me llama la atención porque dice, fue un solo día en que dio él tal vez el libro de Deuteronomio. Y nosotros ya llevamos muchas semanas viéndolo, pero ellos entendían lo que estaban diciendo porque hablaban el mismo lenguaje. Nosotros tenemos que identificar a qué se refería y cómo se aplica en nuestra vida el día de hoy. Cómo Jesús vino a cambiar algunas cosas y a darle mayor peso en cuanto al tema espiritual en nuestra vida. Por eso es que llevamos varias semanas, porque si no, les diría, tómense 2, 3 horas y vénganse y vamos a leer el libro de Deuteronomio, pero tal vez nos va a pasar de noche, no vamos a entender ni la cuarta parte o la décima parte de lo que leamos. Tenemos que irnos un poco más despacio y entendiendo por qué les estaba hablando. Ellos entendían lo que les decía a la primera, ¿por qué? Porque les estaba hablando de algo que estaban viviendo diariamente, ¿sí? La ley ya la había dado durante los 40 años en el desierto, entonces ya estaban acostumbrados al pago por el pecado, a la ofrenda de gratitud, todos los tipos de ofrendas y pagos que tenían que dar, ya estaban acostumbrados a hacerlo. ¿Sí? ¿Vamos bien o nos quedamos así?
Todos viendo para allá, ¿verdad? Este, nadie vio, nadie supo. Vamos a seguir enfocados en lo que estamos haciendo. Y les está diciendo, guardaréis todos los mandamientos que les acabo de decir. ¿Cuáles son estos? Todo lo que hemos visto en estas semanas. Hemos recordado la ley, sí, la que está escrita, pero también lo que Jesús nos ha dicho, de que guardemos su palabra, ¿sí? Que busquemos ser imitadores de Dios como hijos amados, lo dice en Efesios, ¿sí? Que busquemos eh, responder al consejo de Dios a nuestra vida. Guardaréis todos los mandamientos que os prescribo hoy. Dice, desde ese día que pases, vas a preparar unas piedras nuevamente, vas a apuntar toda la ley. Dice, esas piedras las revocarás con cal, la preparación para escribir en ellas, ¿sí? Y las vas a tener presentes. ¿Qué van a hacer con ellas? La segunda parte del capítulo lo vamos a ver cuando se paran en un monte y en otro monte y van a recordar qué es lo que la bendición, las bendiciones y las maldiciones, ¿sí? Que se van a decir un poquito más adelante, que vamos a leer y se van a decir en esos montes o se dijeron en esos montes. Y dice que en esas piedras que va a preparar se vas a poner toda la ley. Todo lo que has escuchado, todo lo que hemos hablado, todo se va a poner por escrito. Si hay quienes decían, hay cosas que se pasaban de boca en boca, sí, pero la ley se tenía que escribir. Y se escribía, y incluso recuerdan que también leímos que aquellos regidores o jueces en los que se elegían en algunos comunidades tenían que tener por escrito también la ley y estar en ella todo el tiempo para hacer de acuerdo a lo que decía Dios, no lo que se les ocurriera. Por eso la intención siempre de, si vas a dar un mensaje como cristiano, eh, trata de que sea bíblico, de que sea de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. ¿Sí? Lo que escuches en todo para no sé quién y todo las demás cosas te van a servir en la carne, en el mundo. El consejo de Dios va a ser eterno, ¿sí? Va a ser lo que te mantenga buscando a Dios, sujeto a Dios y entendiendo que Él tiene un propósito mejor que el tuyo o el mío. Y escuchar su consejo, aunque no nos guste de repente. Porque eso es lo más confrontante, ¿no? De que, ay, ¿por qué tengo que perdonar? ¿Por qué tengo que darle? ¿Por qué tengo que...? Digo, pues, porque Dios ha sido bueno con nosotros y un hijo de Dios, una de las características de los hijos de Dios es aprender a ser perdonadores. ¿Sí? Cristo aprendió por la situación de la cruz, aprendió la obediencia, dice la palabra, y nosotros no queremos aprender de Cristo tampoco en la obediencia, ¿sí? Menos en ser mansos y humildes. Es un propósito, ser conformados al Hijo. Bien, ya cuando entres vas a preparar estas piedras, vas a escribir todo lo que sea de la ley y vas a llegar a, dice, el monte Ebal con esas piedras preparadas con la ley. Dice, y allí en ese monte vas a edificar un altar con piedras o de piedras. Y son piedras que no vas a tallar, no puedes golpear, tiene que ser la piedra tal cual. Y lo que bueno, habla acerca de que la mano no intervenga, la mano del hombre no intervenga en el reconocimiento a Dios, ¿no? Que sea realmente la naturaleza, lo que Él creó, lo que Él hizo tal cual Él lo hizo. Agarrar las piedras, empezarlas a apilar y dejarlas como el altar a Jehová, ¿no? Jehová tu Dios, que aquí también lo repite varias veces, ¿sí? ¿Para qué? Para que no les digan, oye, ¿y tu Dios cuándo no? No, no, Jehová es tu Dios, es mi Dios, ¿sí? ¿Es el tuyo también? Se dice amén, amén, ¿sí? Entonces, ya que esté ese altar, se van a hacer las ofrendas de paz y comerás allí y te alegrarás delante de Jehová
tu Dios, y escribirás claramente en la piedra todas las palabras de esta ley. ¿Sí? Todas las palabras de esta ley. Énfasis en la palabra, en guardar la palabra la que nos edifica. Si quieres saber qué hacer con la palabra de Dios, ya casi empezamos el Salmo 119. ¿Sí? Sería bueno aprenderlo de memoria si nos da tiempo la vida, porque está muy largo. Pero si lo buscamos y comenzamos, vamos a entender que habla, dice ahí, hay un subtítulo, que recuerden, los subtítulos no son inspirados, eso los puso el hombre para hacer una separación entre temas y capítulos y demás. Igual los números, cuando se escribió la ley, no había números en cada versículo, estaba de corrido, pero ellos, los que sabían el idioma, lo sabían entender. Entonces, los que han estudiado han separado y han puesto 1, 2, 3, 4, 5, han puesto énfasis en algunas cosas y como para que entendamos más claramente de acuerdo a lo que estaba escrito en su momento y entendían los antiguos. Bienaventurados los perfectos de camino, Salmo 119:1. ¿Los que andan en qué? En la ley de Jehová. Bienaventurados los perfectos de camino. Si andas en la voluntad de Dios, tu camino va a ir bien. Si no, tú vas a creer que vas bien. ¿Por qué? Porque tú tienes tu voluntad y tú haces lo que quieres y yo el derecho de pensar y hacer y decir lo que yo quiera me respalda, sí, pero todos vas a estar mal. O sea, es un hecho. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Obviamente, que conoce la palabra de Dios y anda y la busca, va a procurar hacer de acuerdo a lo que está escrito. ¿Sí? Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. El salmista sabe que batallamos, que él está batallando para eso. Batallamos todos. Pero si ponemos a Dios en primer lugar, si Él no es nuestra prioridad, va a ser cada día más fácil hacerlo. Cada día va a ser más fácil. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. La forma de alabar a Dios correctamente, porque hay una forma correcta, es conociendo lo que Él dice en su palabra. O sea, por todos lados es necesario conocer la palabra de Dios. No me dejes enteramente, tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Y una que es muy común y que es para los jóvenes sobre todo, que dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar tu palabra. Pero si no quiere limpiar, pues no la guarda. ¿Sí? Entonces, todo el capítulo, todo el Salmo habla acerca de la palabra de Dios, los beneficios, la necesidad que tenemos de la palabra de Dios, la dirección que nos da, cómo nos guarda, nos respalda, nos fortalece. Para todo, la palabra de Dios es necesaria e importante para los hijos de Dios. Es importante y es necesaria. ¿Dónde estábamos? Okay. Guarda, y dice en el versículo, regresando nuevamente a Deuteronomio 27, dice en el versículo 9 y 10, y Moisés con los sacerdotes levitas habló a todo Israel diciendo, guarda silencio y escucha, oh Israel, hoy has venido a ser pueblo de Jehová, tu Dios. ¿Qué significa esto? ¿Recuerdan
lo que leímos en el capítulo anterior, en el versículo 17, que dice: has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que escucharás su voz. Cuando un gobernante toma posesión, recuerdan que tiene que jurar, ¿sí? Que es un juramento de guardar y hacer guardar la Constitución. Y si no es así, ¿qué dice? Ajá. También pasa con esto. O sea, si yo digo, Señor, perdóname, sé mi Señor realmente, tal cual como debe de ser, ¿no? Porque recuerden que cuando hablamos de Señor no hablamos del tendero de la esquina, sino el, el dueño. Él era el tipo de las haciendas, el señor hacendado, ¿sí? Era el patriarca, era el jefe. Y cuando hablamos de Jesús, hablamos de Señor, hablamos de esa manera. Sé mi Señor, mi Salvador. Creemos en el corazón que Él resucitó a los muertos. Porque, ¿quién de ustedes cree que ahorita alguien puede resucitar después de estar muerto? No, seguramente se equivocaron los médicos. Ahí está otra noticia de que se levantó cuando estaba en la plancha y cosas así. No sacan este tema de amarillismo, pero realmente no estaban muertos. ¿Dónde andaban? No, no estaban muertos. Yo no dije nada, absolutamente nada. Ustedes lo dijeron. ¿Dónde están sus mentes, hermanos? ¿Sí? Pero no estaban muertos, porque el único que ha resucitado y no ha vuelto a morir es Jesucristo. Porque Él resucitó a varios, pero volvieron a morir y Él no. Y eso es difícil de creer para un corazón muy carnal o muy dado a las cosas del mundo. Digo, es que el muerto no resucita. Bueno, una vez que nuestro corazón lo cree, sabemos que estamos creyendo en el Hijo de Dios. Estamos creyendo en Jesucristo, que Jesús significa salvación, en el Salvador. ¿Qué significa Jesús? Jesús significa Salvador o salvación. Y eso es lo que tenemos que considerar. Bueno, guarda silencio y escucha. Hoy has venido a ser pueblo de Jehová, tu Dios. Oirás pues la voz de Jehová, tu Dios, y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y entendemos, sí, que hay muchas leyes aquí que decimos, ay, qué leyes tan raras. Pero entendemos que Jesús dijo, en amarás a Dios y a tu prójimo, y con esto se cumple toda la ley. ¿Por qué? Porque el amar al prójimo es lo que define todas se me fue la palabra, la ley detallada así punto por punto por punto. El amar al prójimo, no vas a robarle, no vas a intentar matarlo, hablar de él, abusar de él, ¿sí? De, no sé, creo que con eso que acabo de decir, abarca prácticamente todo lo que puede suceder con otra persona, ¿no? Dice, amarás al prójimo. O sea, no vas a hacer nada de eso en, en contra de cualquier otra persona. No quiere decir que hables bien, pero no quiere decir que de todos si te cae mal, lo expreses con los demás. Pues es simplemente, si te cae mal, tienes que ir a arrodillarte delante de Jesús y pedir perdón para que tu corazón sea sanado por lo que haya sucedido. Pero de eso se trata. Entonces,
dice, y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Entonces, vamos a entrar, ahora somos parte de la familia de Dios, somos parte del cuerpo de Jesucristo. El Señor ha sido bueno, en Jesús nos ha salvado, ha limpiado nuestros pecados, nos ha dado una condición diferente. Dice la palabra que nos presenta santos y sin mancha delante de Dios. Y al entrar nosotros, ¿qué hacemos? Tenemos que dar gracias también y recordar sus palabras para que ya estando dentro, hagamos de acuerdo a su voluntad. ¿Qué viene enseguida? Dice ahí el subtítulo, las maldiciones en el monte Ebal. Y mandó Moisés, dice, en aquel día, diciendo, cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo: Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Una parte de la congregación se va a este monte. Y del otro lado, dice, y estos estarán en el monte Ebal para pronunciar la maldición: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí, del otro lado. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición. ¿De qué estábamos hablando al principio? Sí, de la idolatría. Que hiciere imagen de escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiera en oculto, aún en lo oculto. Si tienes aún las figuritas por ahí que no necesariamente de santitos, digo, ¿sí? Sino de cualquier deidad en la que tú hubieras confiado en algún momento dado, aunque sea en lo oculto, sácala, tírala, de preferencia québrala, rómpela, desbarátala, sácala de tu vida. Lleva consecuencias eternas. Hay quienes han hecho pacto con el diablo, a veces por juego, a veces buscando los beneficios que trae Satanás, pero lo que no consideran nunca, bueno, casi nunca, es que de todos modos sí se va a cobrar. Sí se cobra, Satanás, sí pasa factura en algún momento. Y la factura no es agradable, para nada. ¿Sí? Un ejemplo, lo pueden encontrar en internet, en YouTube, en cualquier lado. Pablo Olivares, busquen a Pablo Olivares testimonio, o la película misma que hizo. Él hizo pacto y se volvió un cantante con mucho éxito. Lo conocimos en persona, en vivo, y varias veces escuchamos platicar y todo lo que estuvo viviendo con eso que le sucedió. ¿Sí? Es diferente escucharlo de cerca que verlo en medios que por lo general hay algo igual, algo igual, algo igual. Les digo que fue la verdad porque él mismo lo mencionó varias veces, nunca cambió la versión y se volvió un adorador como pocos he conocido en cuanto a lo que hizo Dios al librarle de las consecuencias de haberse entregado a Satanás. ¿Sí? Sí, sí existe, claro que existe. La palabra habla de él, la palabra habla de demonios. Por supuesto que existe, pero son contrarios a Dios y son creación de Dios. Ya tienen un fin eterno y es en el lago de fuego. Mientras los deja hacer para probar el corazón de la gente en cuanto a quién van a elegir, a Dios o a Satanás, que al final ya perdió. Y Dios ganó, simplemente. ¿Sí? Dice, aún en lo oculto, donde estén esas cosas, están afectando tu corazón, tus pensamientos, tus intenciones, o díganme que son de bien para la gente cuando están en esas cosas. Son de beneficio propio, pero no para los demás. Es
A mí dame todo lo que yo quiero a costa de lo que sea. Si tienes que matar, mata. No me interesa. ¿Sí o no? Yo lo he leído muchos casos de ese tipo de cosas, ese tipo de intenciones, y no son buenas y son peligrosas para la misma persona, pero no lo ve hasta el final. Entonces, primero, maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiera en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá, amén. Maldito, ¿qué quiere decir maldito? ¿Sí? Fíjate que a veces decimos, bueno, pues ¿qué es maldito? Cuando ya te dice que es maldito es prácticamente que ya estás cortado de la comunión con Dios, de lo que puedes recibir de Dios, que estás apartado, pero ya ahora del otro lado. Antes eras apartado para Dios, ahora eres apartado de Dios. Eso es ser maldito. Y eso es fuerte, si entendemos lo que dice la palabra. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo, amén. ¿Cómo se deshonra al padre o a la madre? Si recuerdan, estamos viendo todo lo que pasamos del capítulo 1 de Deuteronomio hasta este momento. Está retomando todo y englobándolo, y dice, ya vimos cuál es la consecuencia, que el que deshonra a su padre o a su madre va a morir, se va a entregar a los ancianos, y va a morir, y va a haber consecuencias de todo. Entonces, aquí, maldito el que deshonre a su padre o a su madre, y todo el pueblo dirá, amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo, amén. El tema de robar lo engloba también en esto. Dice, ¿te recuerdan que era de quitarle terreno, y que les daba el ejemplo de lo que había pasado en aquel terreno en el que estaba la clínica donde di el servicio social? Que de un día para otro 2 metros se habían robado. Bueno, Dios dice, ¿sí?, que no hagamos eso, que no hagan eso, pero también infiere que es el tema de quitarle al prójimo lo que es suyo, lo que no es tuyo, ¿sí? Vas a extender tus límites, pero vas a reducir los de los demás. Dice, no, maldito el que redujere el límite de su prójimo, y todo el pueblo dirá, amén. Maldito el que hiciera errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo, amén. ¿Cómo hace cerrar a un ciego? Hay quienes necesitan dirección. No se refiere solamente al que no ve, se refiere al que necesita dirección. Y a veces has llegado a preguntar, ¿no?, por una dirección, y te mandan para el lado contrario y te pones mal, pero se refiere precisamente al llevarlos por el camino equivocado a las personas, a los demás, engañarlos, ¿sí? Desviarlos de la dirección correcta, que nuestra dirección tiene que apuntar a Jesucristo, a Dios. Desviarlos de ahí ya es hacerlos errar en el camino. 19 en adelante. Bueno, 19. Maldito el que pervirtiera el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y dirá todo el pueblo, amén. Una inclusión correcta, ser incluyentes, es no menospreciar a la gente por la condición en la que se encuentra, ¿no? Todos somos iguales delante de Dios. Dios no ama más al rico que al pobre. Cada uno tiene una función en el cuerpo de Cristo. Pero a veces no lo vemos. Y, y- e incluso en las iglesias se llega a hacer distinción. Alguna vez me dijeron, yo me encargo de ellos, tú encárgate de ellos. Y la distinción era muy clara. Y no es así.
y en lo personal tampoco tenemos que hacerlo. Sí, ahí hablaban de que no menospreciaran al extranjero o al huérfano o a la viuda, porque realmente quedaban a veces en situaciones precarias y tenían que andar mendigando todo lo que era para el alimento diario. Y dice, no perviertas el derecho, ellos tienen derecho también, Dios se los dio ese derecho. Y no transgredas eso. Y lo mismo es en el día de hoy con nosotros. Los siguientes versículos es acerca precisamente de la perversión del corazón del hombre en cuanto al tema sexual, ¿no? Y dice, maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo, amén. ¿Sí? Ahora, ¿por qué detalla de esa manera? Porque en ese tiempo, alguna vez, en ese tiempo las cosas tenían que, si no había ley, todo era permitido. La ley pone el orden a las acciones de la gente. Alguna vez cuando todavía en California, hablando con algunos parientes, decía, men, porque así se hablaban entre los hombres, no, hombre, men, ¿te habías dado cuenta, te habías fijado que Adán y Eva, de ahí salieron todos los hijos? ¿Y con quién se casaron? ¿Entre ellos se casaron? Digo, mira, podemos pensar muchas cosas y podemos ver eso también en la palabra. Pero mientras no había ley, todo era para que se multiplicara la población, ¿no? Ir y fructificar y multiplicar, ¿no? Entonces la población iba creciendo, iba creciendo. ¿Cómo? Como Dios lo permitió y como Dios lo quiso y lo quiso hacer. Ya después dice, ahora las reglas son estas. Ya la población ya está. Ahora las reglas son estas. Consecuencias de no cumplir con estas reglas. Hay malformaciones genéticas que pasan hoy por la cruza de sangres del mismo tipo de sangre. ¿Sí? Malformaciones severas, llega a haber retrasos mentales, a veces es poco, consecuencias más severas. Pero en su momento no lo fue. Pero con eso querían como hacer ver, es que tal vez la historia no es como tú me la estás diciendo lo que dice la Biblia. No, la historia es tal cual lo dice la Biblia. Pero Dios ha tenido cuidado de todo eso porque no se le escapa absolutamente nada. Entonces, aquí ya les está dando leyes específicas al pueblo de Israel en cuestiones que son muy comunes en las poblaciones de alrededor. Y muchas siguen siendo. No buenas, pero comunes. Pero Dios dice, esto no es lo que debes de hacer. ¿Por qué? Porque lo dice Dios. Y dice también, maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente, dirá todo el pueblo, amén. Bueno, de lo anterior, perdón, ¿te acuerdan que que dice los 10 mandamientos, no codiciarás la mujer de tu prójimo? Y aquí ya detalla en sí lo que se debe hacer correctamente. Entonces, también cuando leemos esto de maldito el que hiere a su prójimo ocultamente y dirá todo el pueblo, amén. Vemos ahí cuando tocamos el tema de el que mata por equivocación, por error o accidente y el que lo hace con toda la intención, que tengamos cuidado de esto. Entonces, maldito el que hiere a su prójimo ocultamente, porque es con saña, es con una intención de dañar, ¿no? 25, maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente, y dirá todo el pueblo, amén. ¿De qué se trata esto?
Precisamente no injuriar, no hablar mal del prójimo, no mentir, no calumniar, no buscar el beneficio que puedo lograr de esto. Recuerdan que hablamos en que en algunos juicios se buscaba testigos falsos, pero si se les encontraba que eran falsos testigos, iban a sufrir la pena que iban a llevar los anteriores, los que estaban acusados. Y el 26, por si alguno estaba con los oídos tapados, o decían, no voy a decir amén, no voy a confirmar eso, yo voy a seguir en lo que quiero. Dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. Todo el pueblo dice, amén. ¿Por qué? Porque sí, es el tema de confirmar delante de Dios. Es como cuando decimos, no, cruzo los dedos por detrás, o no voy a decir sí para que no comprometerme. Dice aquí, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. No son malas, son buenas. El tema es que el pecado nos gana y nos llena los ojos. El pecado nos atrae hacia sí y por lo general no es de mala manera. Si dijéramos, ay, fuchi, qué feo se ve el pecado, no le correríamos, pero es atractivo la mayoría de las veces. Es deseable por el cuerpo, ¿sí? Por la mente. Empieza a llenar, sobre todo si le damos cabida. O sea, no quiere decir que todo vaya a ser como si te drogaras y terminaras todo mal en la vida. No, tal vez te vas a llenar de satisfacciones, pero que no son cosas que Dios quiere para ti. Y que al contrario, estás pecando contra Dios cuando haces eso. Hablando de todo esto, ¿qué quiere decir? Cuando detalla todas estas maldiciones, podemos regresar al versículo 9 y versículo 10 que acabamos de leer en este mismo pasaje, donde dice que Moisés habló a todo Israel diciendo, guarda silencio y escucha, oh Israel, hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios, oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. ¿Por qué? Porque es para bien tuyo. No es para bien de Dios, es para bien de nosotros. El pecado nos aparta de Dios y el caminar de acuerdo a su voluntad nos acerca a Él, nos da una comunión más cercana. Dice en Gálatas capítulo 2, versículos 15 al 21, hablando acerca de la ley, porque nosotros entendemos que la ley no nos salva el día de hoy. Solamente es la gracia de Dios a través de Jesucristo. La ley la conocemos y la entendemos aquí. Digo, oye, es que esto sí es bueno. Dice su palabra que la ley es buena y es santa. ¿Por qué es santa? Porque la dio Dios. Sí, pero no nos salva. Nos deja ver la necesidad que tenemos de un Salvador. Gálatas 2, versículos 15 en adelante. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, nadie. Entonces, el intentar portarnos bien no nos lleva al cielo, sino que es una consecuencia el tratar de hacer lo bueno porque ahora somos hijos de Dios, porque ya nos justificó. Entonces, no está en nosotros la carga de tengo que hacer todo perfecto porque no podemos, pero sí debemos hacer el mayor esfuerzo para seguir la voluntad de Dios. ¿Vamos a caer? Es probable que sí, pero Dios nos va a llevar a levantarnos pronto, nos va a levantar Él mismo. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? Entonces, porque así a veces nos catalogan a los creyentes que son hipócritas, porque yo los he visto que han hecho, pero ellos no entienden ese proceso, los no creyentes no entienden, porque la palabra de Dios se discierne espiritualmente.
Entonces no entienden esa parte de que la restauración está en proceso, está en camino, y en Jesucristo Él nos vuelve a perdonar, nos dice, levántate, sigue, pero no peques más. Si yo continúo pecando en lo mismo semana tras semana, mes tras mes, o yo no soy salvo o estoy desafiando claramente a Dios. Lo más seguro es lo primero. Y sigo siendo hijo de, según primera de Juan capítulo 3, ¿de quién? Hijos del diablo, hijos de Satanás. Pero si yo caigo, reconozco, me levanto y busco ya evitar nuevamente caer en ese pecado, ese es el corazón que busca Dios, los que buscan hacer su voluntad de ahí en adelante. ¿Es ministro Cristo de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. O sea, yo ya destruí aquellas obras que eran producto del pecado, pero de nuevo las quiero retomar porque, ay, es que extraño, es que me sentía bien, es que me gustaba. Bueno, como hijo de Dios, deberías rechazarlo, porque la satisfacción te la va a dar Él, pero necesitas buscarla correctamente. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto lo estaba diciendo Pablo, pero esto deberíamos buscar cada uno de nosotros, ser y hacerlo. Ya no vivo, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, venga lo que venga, sea lo que sea, yo lo vivo en la fe de Jesucristo, el cual se me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pero la ley quedó secundaria una vez que Cristo vino y dijo, es a través de Jesucristo. Pero la ley sigue estando presente. Si yo mato a alguien, yo me vuelvo un asesino. Si yo robo a alguien, me vuelvo un ladrón. Si sigo mintiendo, sigo siendo ¿qué? Un mentiroso. Y Él me limpia si me arrepiento. Arrepentimiento, cambio de mente, metanoia. No remordimiento. Sé que estoy haciendo lo malo y de todos modos lo sigo haciendo. Pues yo sé, y cuántas veces lo hemos escuchado, ¿no? O cuántas veces lo hemos dicho. Pues yo sé que está mal, pero es que eh, es difícil dejarlo. Es difícil cambiar. Hay que platicaba con un pastor en la semana y decía, tuve que ser mi hermano, ¿sabes qué? Después de décadas, tienes que valorar si eres creyente o no. Digo, ¿y cómo se te puso? Porque yo le digo a los hermanos y se van de la iglesia. Sí, de verdad. Si sigues en pecado y yo te confronto con la palabra de Dios, bueno, si siguen en pecado, ustedes no se han ido, se van. ¿Qué ha pasado? ¿Inmadurez o incredulidad? Que Dios les alcance, Dios que les bendiga y que les haga crecer en Él y les rescate. Y si era incredulidad, que les revele la verdad en el Hijo de Dios. Si es inmadurez, que puedan madurar en donde quiera que estén y que crezcan realmente y se entreguen de corazón al Señor. Porque para eso es, no es para desechar a nadie, es para animar a todos a crecer y buscar al Señor juntos. Pero otra vez, no es por portarme bien, es por creer en Jesucristo. Y Jesucristo me lleva a responder de manera correcta a las indicaciones que Él me da. Dice en Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Esto de acuerdo a lo que dice el versículo 26 de Deuteronomio 27, el último versículo.
Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. Ahí precisamente esto quiere decir, todos los que dependen de las obras de la ley, la consecuencia es que las vamos a fallar algunas y nos hacemos transgresores de todas. Pero todos los que estamos aferrados a Jesucristo, que queremos caminar en el Espíritu, digo, la volví a regar, Señor, perdóname y dame sabiduría, dame la fortaleza, eh, muéstrame el camino, porque a veces me pierdo porque soy torpe, porque no sé, por ignorancia, dijo Pablo. Pero Él está ahí para librarnos. Él está ahí para darnos dirección, para recordarnos. Si hay una ley, dice, que guarda mis mandamientos, dice Jesús, es el que me ama, pero primero es amarme, primero es conocerme y entender que yo les amé primero. Yo pagué por ustedes, yo les salvé. Y entonces nosotros respondemos de esa manera, ¿no? A nuestro Salvador, a nuestro Redentor. Eso es pagar por nosotros, a nuestro Redentor. Pagamos, respondemos porque Él pagó. No podemos hacer nada para ser salvos, sino creer en Jesucristo. Todo lo demás viene por añadidura. Dice que somos salvos por la gracia para las obras que Él mismo preparó, para las buenas obras que Él mismo preparó desde antes, para que anduviéramos o las hiciéramos, estuviéramos en ellas. Y si tenemos problemas con la ley, es ama a Dios y ama al prójimo. ¿Quién es el prójimo más próximo? De las esposas, ¿quién es? ¿Y de los esposos, quién es? Bueno, si no, de ahí siguen tus vecinos. ¿Quién vive en tu casa? Porque a veces es más fácil para muchos, y bueno, no que sea más fácil, sino que dicen, me es más fácil mostrar amor en la iglesia o en la calle y en la casa. Está como la canción del ramito de violetas, ¿no? Sí. Dice, ¿escuchaba esa canción, pastor? Por favor. Cuando me dicen de algo, ay, ¿cómo sabe? Pues no nací pastor, perdónenme. Sí, pues, Dios me mostró el mundo para entender de dónde me rescató, y a cada uno de nosotros, adultos. Dios nos mostró el mundo para que quisiéramos volver corriendo a Él, sino para que recordemos cuánto pagó y cuánto costó que nos sacara de la esclavitud del pecado. Porque esa es la verdadera libertad, que somos libres ahora del pecado, y ahora sí podemos buscar a Dios, porque no había quien lo buscara. Y ahora sí lo podemos buscar. Amén. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios, y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y Jesús dijo, el que me ama, guarda mis palabras, guarda mis mandamientos. Vamos a orar. Señor y Padre eterno, te doy gracias por tu palabra el día de hoy. Te doy gracias por recordarnos, Señor, que es confiar en ti, estar en tus caminos, vivir de acuerdo a tu voluntad y descansar en tus propósitos, Señor. Permítenos, Señor, despertar y ver todo aquello que nos ha apartado, Señor, de ti. Si hay, como lo veíamos, algo oculto aún, Señor, que yo lo hubiera querido tener por ahí, por si acaso, que yo lo pueda desechar, tal vez en mi corazón, en mi mente, o tal vez hace algo físico, Señor, que tengo que quitar de tu presencia, Señor, porque lo estás pidiendo, me estás haciendo verlo. Dios, recuérdanos que tú eres el ganador, y no es una competencia, Señor, tú eres, Señor, el Rey Dios Todopoderoso, el único, el Creador del universo, y el que ya decidió el fin eterno de cada creación tuya, Señor, incluyéndonos a nosotros, incluyendo a los ángeles, demonios y demás, Señor.
Todo ya lo tienes definido y nosotros esperamos en ti. Los tiempos son malos, la apostasía está en auge, pero nosotros queremos confiar en ti, Señor, y que un día regreses por tu iglesia y estaremos en tu presencia de alguna manera, Padre, para siempre. En el nombre de Jesús, amén. ¿Nos ponemos de pie, por favor?